Buenos días a todos y todas las asistentes y por supuesto a las personas, los ciudadanos que nos están viendo por los tres señales que tenemos digitales por streaming. Ayer fue un día de verdad muy bueno, las conclusiones, el trabajo de las mesas en términos generales, yo creo que nos han dado muchos elementos de análisis sobre estas jornadas de reflexión. Y hoy arrancamos el segundo día con un tema sin lugar a dudas apasionado y que yo diría es el centro, va a ser el centro del debate hoy, y vamos a hablar sobre democracia y medios públicos en esta mañana. Nos acompaña entonces hoy como expositor el profesor, el maestro Germán Rey. Tengo la hoja de vida del profesor Germán Rey y la verdad es extensa y él me dice no tanto, solamente me trae. Entonces vamos, ¿quién es Germán Rey? A explicar. Actualmente es el director del Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Él es especializado en creación y formación audiovisual y aplicación de nuevas tecnologías en la educación, la comunicación y las artes. Es el relator del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre la violencia contra periodistas en Colombia, 1977 a 2015. Este informe está próximo a publicarse. Fue defensor del lector del periódico El Tiempo de Bogotá, en el cual además escribió la crítica de televisión, una columna por 15 años consecutivas. Fue el coordinador del Convenio de Políticas Culturales de Colombia, publicado por el Ministerio de Cultura. Ha escrito varios libros, columnas y numerosos artículos sobre temas de comunicación y cultura. Profesor Germán Rey, es un honor para nosotros tenerlo en esta mañana y por supuesto agradecerle infinitamente sus aportes a estos debates que estamos haciendo sobre los medios públicos. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer al Ministerio de Cultura, al Banco Mundial y a todas las entidades que están haciendo posible este foro. Es paradójico, pero creo que en este momento hay una confluencia entre un pensamiento muy rico sobre la democracia. Hay hoy grandes debates en el mundo sobre la democracia, planteamientos muy novedosos sobre la representación en la democracia participativa, los sistemas representativos, los sistemas eleccionarios y todas las transformaciones que están dándose, la transformación de la estructura de partidos, la aparición de movimientos, por ejemplo, de ocupas en los Estados Unidos y en Europa, o de el M15 en España, que están transformándose incluso en alternativas políticas dentro de panoramas bipolares políticos en países, ya sea de extensas democracias o democracias recientes. La discusión sobre la calidad de la democracia, sobre las libertades civiles, las refiguraciones de las libertades civiles, son solamente algunos ejemplos de que está pasando algo al interior de la comprensión de la democracia. Pero a la vez hay en América Latina toda una ebullición, yo creo, de ya no solamente los conceptos sobre la democracia, sino las prácticas de la democracia, en el sentido de la conformación de los sistemas políticos democráticos latinoamericanos, pero también de las comprensiones sobre los valores democráticos y los valores cívicos en nuestros países. Hace poco, Enrique Bustamante entregó un informe en España sobre la situación de las industrias culturales en España, y él mostraba, digamos, una situación de crisis, pero él la crisis la asociaba a una crisis de comprensión de los gobiernos y concretamente del gobierno del Partido Popular Español,
y la cultura y las transformaciones, sobre todo impositivas y tributarias, que han llevado a enormes tensiones al cine, a la televisión, a la industria editorial, a los nuevos medios en España. Y en algún debate que yo tenía con su pensamiento, yo decía cómo la crisis en América Latina era de otra naturaleza, es de otra dimensión diferente, y tiene que ver con las comprensiones que sociedades y gobiernos de países latinoamericanos están teniendo sobre las industrias, sobre la economía de la cultura y específicamente sobre los medios de comunicación y más concretamente sobre los medios públicos. Un autor italiano, entonces la perplejidad es esa especie de tensión entre la riqueza de las comprensiones, la transformación muy fuerte de las prácticas de los gobiernos democráticos y el funcionamiento de los sistemas democráticos como sistemas políticos en América Latina. No voy a hacer el paso, pero claramente la polarización venezolana, los problemas de los últimos días y no de los últimos días, de días anteriores con relación a la ley de medios en el Ecuador, los temas y discusiones sobre en Argentina, sobre este problema en Argentina, en el Uruguay, las discusiones sobre medios públicos y sobre el panorama de los medios en México muestran entonces verdaderamente un hervidero en la región supremamente interesante. Yo no lo veo como algo negativo, yo lo veo como una gran oportunidad para repensar la relación entre medios y sistemas democráticos, porque ambos están cambiando muy fuertemente. Hay un autor italiano, un politólogo, un pensador de la política italiana que me interesa, siempre me ha interesado mucho, se llama Paolo Flores d'Arcais, que describe las democracias reales en las que vivimos como democracias privatizadas, dice él. Tenemos democracias privatizadas bajo el control de una clase política aislada de la sociedad. Eso se comprueba con simplemente observar los resultados de las mediciones de confianza institucional del Latinobarómetro, para observar cómo en el desfonde de la confianza, cosa que es muy preocupante, están los políticos profesionales, están los congresos, están los partidos políticos y están, a un tema más preocupante, todo el sistema judicial, los jueces. Bien, entonces él habla de estamos bajo el control de una clase política aislada de la sociedad, y yo esperaría que los medios políticos cada vez pudieran tener que ver menos con esa clase política, porque si no, los que van a terminar aislados son los medios públicos, no solamente los políticos, sino los medios públicos. Y dice también Paolo Flores, dice unos medios de comunicación cada vez más complacientes y menos críticos. Sobre eso también me podría expandir en cantidad de ejemplos referidos a este país y referidos a otros de la región, y un poder económico, dice, que solo busca la consolidación legal de sus privilegios, un poder rentístico que siempre o que muchas ocasiones ha cooptado, digamos, el poder o la hegemonía económica en nuestros países. Por estos días, exactamente, hace 2 días, en Costa Rica, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, el uruguayo, señaló que, comillas, nos está costando entender que la libertad de expresión debe ser una política de Estado y una forma de convivencia democrática que va más allá del gobierno de turno, porque este derecho cumple un papel fundamental para la sociedad. Aquí lo que me interesa resaltar de lo que dice el relator especial es la idea de que el tema de los medios públicos es un tema de política de Estado. Esto no es del Ministerio de las Comunicaciones o del Ministerio de Educación o del Ministerio de Gobierno, no, es un tema de política de Estado. Y el futuro de los medios públicos, en mi opinión, está
profundamente ligado a que sea política, yo diría, de interacción entre la sociedad y el Estado. En la hoja de vida se ha dicho que soy el relator de la Comisión de Memoria Histórica Colombiana sobre los asesinatos de periodistas colombianos entre 1977 y 2015. Y no quisiera comenzar la mañana con tristezas, pero quiero decirles que en ese periodo fueron asesinados 151 periodistas colombianos, que en ese periodo, por lo menos durante 3 años, Colombia estuvo fue el primer país del mundo en términos de asesinatos a periodistas. Y bueno, que la gran mayoría de periodistas asesinados fueron periodistas de medios regionales, que dentro de los medios regionales fueron periodistas básicamente de pequeñas emisoras locales y de pequeños periódicos locales, que los principales victimarios y asesinos fueron paramilitares, guerrillas, narcotraficantes, pero también autoridades y agentes del Estado, que durante todos estos años hay un fenómeno latente al asesinato de periodistas que es la corrupción de las autoridades, la corrupción de los agentes del Estado. Bien, pero uno de los puntos de la reflexión es que todo esto ocurrió por muchas cosas que no voy a contar aquí, ya tendré oportunidad de irlas contando, como una especie de chasqui enloquecido que va diciendo cosas, todas espero con pruebas, con cifras, con cuadros estadísticos, con mediciones temporales, con trabajo de campo, con entrevistas a familiares y víctimas, etcétera. Pero uno de los hechos que yo debería resaltar es que buena parte de todo ello fue posible en este país, en esta democracia, porque la libertad de expresión no forma parte ni de un proyecto de sociedad ni de un proyecto de Estado. Es más, no forma parte del diálogo entre la sociedad democrática y el Estado democrático. Se ve como un asunto de los medios de comunicación, como un asunto incluso de privilegio de la soberbia de los periodistas. Se ve así, como un privilegio de los periodistas, en vez de ser mirado como uno de los elementos constitutivos de la decencia de una sociedad y del funcionamiento adecuado de un Estado democrático. Bien, pero más adelantico dice 2 cosas. Yo una vez le dije a 3 ministras de Estado, todas juntas, todas muy buenas, todas muy interesantes. Cuando me preguntaban qué hacemos por los medios públicos, yo le dije, lo que yo creo que se debe hacer, no lo van a hacer ustedes. Eso fue lo primero que les dije. Eso, si les digo los nombres de las ministras, para los colombianos sabrán que las ministras se disgustaron mucho porque eran personas que se solían disgustar mucho. Y se solían disgustar mucho en situación normal. Ya en una situación de un aparecido que les decía eso, pues era una cosa de exaltación, verdaderamente. Era la ministra de Cultura, era la ministra de Educación y era la ministra de Tecnologías de la Comunicación y de la Información. Yo le dije, ustedes no lo van a hacer porque lo que yo creo que debe hacerse con relación a los medios públicos es la generación de una política de Estado, además determinada directamente por Presidencia de la República, evidentemente una política no oficial, una política independiente, una política abierta, etcétera. Cuando fui defensor del lector del periódico El Tiempo, mi penúltima columna, no la última, la penúltima, se llamó Aires Marciales y era una foto que el periódico había publicado inusitadamente en todo el periódico, en toda la franja del periódico, donde figuraba el presidente Álvaro Uribe, que acababa de ser nombrado presidente, rodeado de uniformes verdes militares. Esa columna la llamé yo Aires Marciales. Al otro día me llamaron del Palacio
Me llamó una persona cuyo nombre no indicaré, porque es realmente una gran persona, una persona muy querida. Me había mostrado su tesis en Oxford sobre opinión pública, por ahí pueden sacar ya todas las derivaciones de quién pudo ser, les doy esa pista, y me dijo, estamos, Germán, muy preocupados en Palacio por su artículo. Yo dije, los palacios se deben preocupar, para eso están, para eso son nombrados en una democracia. Y después me dijo, quisiéramos que usted nos escribiera un papel. No sé si me dijeron paper, que ya decían así en palacios. En los palacios ya empezaron a decir paper. Queremos que nos escriba un papel y que en el papel nos diga unas indicaciones sobre cómo deben ser las relaciones entre el periodista y el gobernante. Le dije, yo no escribiré ningún papel, señor. No pierdan el tiempo en eso, no me pidan eso. Es que no, eso se resume en una sola palabra, que se la voy a decir: independencia. Esa fue la respuesta al Palacio. Pero el relator dice dos cosas con las cuales quiero después señalar los puntos. La exposición mía está lista para quien quiera leerla en la página web. Dice, la violencia contra periodistas, la intención gubernamental de controlar a medios de comunicación y las sanciones penales a comunicadores son las principales amenazas de la libertad de expresión en las democracias latinoamericanas. Y finalizó diciendo, hay preocupación por algunas regulaciones de contenidos en los medios de comunicación y aplicación, atención, de estos 4 adjetivos que utilizó el relator especial, y aplicación de figuras vagas, abiertas, desproporcionadas e innecesarias en un sistema democrático, como por ejemplo en la Ley de Comunicación de Ecuador. Bien, esto es el comienzo. Digo, no de esta conferencia, esto tiene que terminar y debe ser muy breve, pero es el comienzo de lo que debería ser un debate del significado de la relación entre transformación de los sistemas democráticos en Latinoamérica y la realidad de los medios de comunicación latinoamericanos y particularmente de los medios públicos. Bien, en la ciencia política contemporánea hay un consenso sobre las condiciones que debe cumplir el gobierno de un Estado para considerarse democrático. Ustedes la revisan, tener autoridades públicas electas, elecciones libres y limpias, sufragio universal, derecho a competir por los cargos públicos, libertad de asociación, etc. Pero siempre figuran en los textos clásicos, de clásicos contemporáneos como Hegel, como Sartori, etc., 2 que tienen que ver con los medios públicos y en general con los medios de comunicación, la libertad de expresión y el acceso a información alternativa. Esto yo creo que es fundamental para los medios públicos. Y estoy totalmente de acuerdo con algo que decía ayer John Dínguez, cuando decía, no cedamos ante la falacia del rating o de ser medios que debemos ser muy oídos por todos. Lo que interesa es que los medios públicos estén comprometidos con la calidad de la información, para las democracias. Que si eso es 8%, pues es 8%. Si eso sube, como es el caso que él dio sobre la radio pública de los Estados Unidos, pues estupendo. Pero debe haber unas instancias en los sistemas democráticos para que sean tales de un acceso a información alternativa. Cada vez tenemos en este país y en muchos otros de América Latina esa absoluta necesidad de que la información en manos de las empresas de radio o de televisión o de los periódicos privados dejan por fuera una cantidad de temas, dejan por fuera una cantidad de voces, dejan por fuera una cantidad de aproximaciones que una sociedad no se puede dar el lujo de sacar
y deberán ser los medios públicos los que se interesen por ello. La segunda reflexión es que los sustantivos, sabemos de una democracia, es que el poder, sea público o sea privado, esté organizado de modo que no solo no vulnere los derechos y la diversidad de los derechos, sino que también sea un instrumento central para la expansión de los derechos. Esto significa que hablar, segundo punto, de medios públicos es hablar de medios que contribuyen a la expansión, a la ampliación, a la profundización, al ingreso de nuevos actores a los derechos culturales, sociales, económicos y políticos. Este es otro punto que yo creo muestra la relación entre medios y democracia. El tercera idea, es que la idea central de lo que hoy los teóricos están llamando de la política, la democracia deliberativa, que me parece que es bien interesante mirar los aportes de gentes que, por ejemplo, en la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard, pero también en otros sitios, están haciendo sobre el concepto de democracia deliberativa. Ese concepto remite a que las decisiones políticas solo son legítimas cuando son el resultado de una amplia deliberación democrática que implica, por una parte, la participación de todos los potenciales afectados y, por otra, la posibilidad de presentar, discutir y aceptar o rebatir los argumentos que cada uno pueda presentar en favor y en contra de las diferentes alternativas de las decisiones. Eso, en términos en clave de medios públicos, tercera idea, es el aporte que deben hacer los medios públicos a la ampliación de la deliberación democrática en el sentido en que lo estamos exponiendo. No es la búsqueda afanosa de un rating siguiendo los esquemas del manejo de la información privatizada de los canales. No es ese el camino en la búsqueda del rating. No, es en la búsqueda de la expansión de los derechos, es en la búsqueda de la ampliación de la deliberación democrática. Ese es el rating nuestro. Ese es el rating que tiene valoración no de IVOPE y no de las agencias de medios, sino de la sociedad. El otro punto es que, cuarta idea que quiero exponer, es que existen durante y entre las elecciones, para no plantear el sistema democrático solamente como un sistema eleccionario, un ciudadano, un voto, que es fundamental, sino para plantear que hay democracia más allá y entre las elecciones. Existen durante y entre las elecciones diversas libertades políticas, tales como las de asociación, expresión, movimiento y, insisto en esto, disponibilidad de información no monopolizada por el Estado o por agentes privados. No monopolizada por el Estado. Entonces, ese tipo de información que hacemos en estos países, que está basada sobre todo en ruedas de prensa y boletines oficiales, y cuando yo preguntaba al interior del periódico donde fui ombudsman, esta información ¿de dónde viene? ¿O usted quién es? Le preguntaba a un joven que pasaba por allí en la sala de redacción y él me dice, yo cubro la fiscalía. O sea, el tipo que iba andando era alguien que hacía la cobertura de la fiscalía, casi como en la novela de Ray Bradbury, de Fahrenheit, que había unos perseguidores de libros que quedaban libros, entonces la gente empezó a aprenderse los libros. Entonces por ahí caminaba la Divina Comedia, por aquí caminaba el Quijote, ¿no? Entonces cuando uno le preguntaba a un periodista me respondían, yo cubro la fiscalía, yo cubro la procuraduría, yo cubro la presidencia. Por Dios, no me digan más esto, les decía. Y no quiero narrarles historias que podríamos pasar narrando las historias. Tengo un libro que no he publicado
que se llama Diario, que es mi diario del tiempo que estuve en la Defensoría del Lector del Tiempo. Solamente narro, el libro comienza en el momento en que yo abro la puerta de la sala de redacción. Yo había estado 20 años escribiendo en el periódico, 20, todas las semanas. Critiqué a varias de las personas que están sentadas aquí. Fui colega de algunas de las personas que estaban aquí. Le boté flores, que espero hayan olido bien, a algunas de las personas que estaban aquí. Por ejemplo, a Calero, que hizo una extraordinaria gestión de un canal público. Él se nos puede decir cómo lo hizo, ¿no? A otro le mandaba dardos, etcétera, todo. Cuando abrí la puerta y empecé a entrar a mi oficina, a caminar hacia mi oficina, todos me fueron saludando. Era como si pasara por el medio de una fila, y me fueron saludando diciéndome esto, el saludo: buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor, hasta que llegué a mi oficina. Ellos nunca me dijeron: buenos días, colega. Buenos días, periodista. Buenos días, señor. Buenos días, profesor. Como diciendo, aquí hay una distancia. Y el penúltimo día, cuando ya me tenía que ir, porque entre otras cosas le había dado al jefe de redacción por ser vicepresidente de la República, y lo había logrado. Francisco Santos fue vicepresidente de la República del presidente Uribe. Yo me senté en mi sencilla oficina del periódico y dije: Germán Rey, di uno por uno los nombres de los 150 periodistas que hay aquí adentro. Dilos uno por uno mirando a la pared. Y yo empecé a recitar uno por uno los 150 nombres. Cuando terminé el último nombre dije: me tengo que ir ya. Me sé los nombres. Es un peligro. Yo tengo que tener una distancia, incluso a veces en eso. No te preocupes, Ajemiro, voy ya sobre el tiempo. El hecho de que haya la disponibilidad de información no monopolizada por el Estado o por agentes privados, que lo ha dicho un gran politólogo latinoamericano que murió hace poco, argentino, O'Donnell, que enseñó en Estados Unidos mucho tiempo, nos hace un llamamiento hacia los medios públicos como generadores de otras formas expresivas y otras expresiones de la sociedad. Con información, atención, que no provenga de la monopolización de los estados, que hay muchos mecanismos a través de los cuales la monopolización del Estado se expresa en los medios, o por la monopolización de la información que hacen los propios medios comerciales muchas veces. Quinta idea, son 7 y me voy. Lo que hemos de conseguir entonces dentro de esta discusión contemporánea sobre las democracias deliberativas es generar espacios de participación en que la ciudadanía pueda hacer contribuciones de calidad. Atención, la idea de contribuciones de calidad. Hay una idea que podría ser el motivo de toda una reflexión, es la relación entre calidad de la democracia y calidad de la información. No hay calidad de la democracia si no hay calidad de la información. Y uno de los elementos clave de la calidad de la información es la independencia de Palacio y de los poderes. Si no, no hay mínima calidad informativa. Bien, para hacer la contribución de calidad de los ciudadanos como objeto como partícipe de la democracia, entonces hemos de conseguir generar espacios de participación en que la ciudadanía pueda hacer contribuciones de calidad y por lo tanto pueda haber deliberación y reflexión suficiente que garanticen la calidad de la participación, no toda calidad, perdóneme, Ibope no mide calidad de participación, mide participación, pero no calidad. Y este es el objetivo de algunos modelos de la democracia, que se han preocupado especialmente por lo que se ha llamado la calidad reflexiva de la participación democrática. En ese sentido, extrapolación, los medios públicos son aquellos
que buscan unir calidad comunicativa y calidad reflexiva de la participación democrática. Bien, y los dos puntos finales tienen que ver con estos dos hechos. La deliberación o argumentación se basa en la... quiero hacer mención a una cosa que señaló ayer Valerio Fuenzalida, que me parece importante resaltarla en esta discusión. Yo creo que hay sistemas de medios públicos en América Latina, en países. Sin embargo, tiendo a pensar que los sistemas públicos obedecen más bien al ecosistema anterior, pero que nos toca abrirnos a la participación de los medios públicos en el ecosistema digital. A esto remito a mi artículo en la revista Telos de Madrid, que es la interpretación que yo hice, el estudio que hice a partir del primer estudio nacional de cultura digital de Colombia. Los que creían en el tema de que la brecha iba a demorarse más, yo creo que deberían ver las cifras que analizo en ese estudio. Y esas cifras no en los sectores medios y altos, no, esas cifras en los sectores populares. Y deberían mirar lo que está pasando en términos, por ejemplo, de relación con la telefonía móvil por parte de los sectores populares. Las funciones que están ocurriendo allí de carácter comunicativo. Yo creo que el gran futuro de los medios no es que se vuelvan tecnológicamente digitales, eso no es, sino que, yo escucho bien, perdóneme, señor, él acaba de decir señor y yo creía que me estaba llamando a mí, señor, ya terminé. La deliberación y argumentación, este es un punto para discutir entonces, ¿qué significa los medios públicos en el ecosistema digital? Pero yo diría que es una de las grandes oportunidades que van a tener, que están teniendo los medios públicos, es precisamente que se haya abierto ese ecosistema digital. No hablo de televisión digital terrestre, no hablo de televisiones digitales que me da la impresión van a ser otra vez una ampliación de los beneficios rentísticos de las empresas privadas de televisión. Yo creo que ahí el Estado y la sociedad tienen que moverse mucho y muy rápido para ver si ganan espacio allí. Bien, el sexto punto tiene que ver con esa idea de los medios públicos deben proveer a la sociedad posibilidades de análisis racionales. No puede haber democracia si no hay una deliberación pública donde se presenten razones o argumentaciones en favor de una decisión o de otra que la haga objetivamente mejor. Lo que es un problema cuando se dice los medios son fundamentalmente emocionales y no racionales, no podemos implantar procedimientos y mecanismos racionales en medio de medios que tienen otras lógicas, pero yo creo que es fundamental eso. Y el séptimo punto tiene que ver con una idea que hoy se discute mucho en democracia, en los planteamientos y debates sobre la democracia, y es que toda participación de calidad en la toma de decisiones políticas empieza siempre por tener disponible información fiel y suficiente. Por lo tanto, no puede tener éxito un mecanismo de participación democrática que no apueste previamente por la transparencia informativa institucional. Es decir, un ciudadano no puede participar correctamente si no conoce el trasfondo y el contexto institucional en el que las decisiones tienen que insertarse, conoce las alternativas de que dispone y conoce los intereses principales en juego. Esta es la relación que yo creo que existe entre medios públicos y transparencia informativa institucional en términos de democracia. Pablo Flores de Arcaiz, que es el teórico de la política con el que inicié, hace unos años escribió un artículo precioso sobre la democracia en que decía: la democracia es un sistema inerme y contra natura.
Es bellísima esa idea de que es un sistema contra natura. Y dice, ¿por qué es contra natura y por qué es inerme? Porque tiene que aceptar en su seno a los propios enemigos de la democracia. Alguna vez que planteé esto en una clase, una alumna aventajada alzó la mano y me preguntó, ¿hasta dónde? Este es un punto, este es uno de los puntos de debate. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Y hasta dónde deben ir los medios públicos? Y ahí, en ese mismo texto, Pablo Flores de Arcaiz recordó algo, y es, la democracia es un sistema político, sin duda. Es una forma de arreglar las reglas de convivencia de una sociedad. Pero es un ethos, es una costumbre interiorizada. Cuando hice el estudio sobre la responsabilidad social en medios de comunicación de América Latina, que fue publicado por la Fundación de Nuevo Periodismo, uno de los puntos que más me causó escozor fue qué tan poca costumbre interiorizada democrática yo encontraba en aquellos medios que incluso tenían programas de responsabilidad social. Es decir, qué tanta responsabilidad afuera, qué poca costumbre democrática interiorizada. Queda el texto, quedan puntos allí, como siempre, para el debate, y bueno, les agradezco y me voy a quedar aquí sentado escuchando al panel. Muchas gracias. Buen día. Bueno, como lo teníamos previsto, muchas interrogantes, muchas preguntas seguramente tenemos para el profesor Germán Rey. Yo les pido el favor que tomen ahí apunte, que las tengan listas, porque vamos a iniciar a partir de este momento con la coordinación del doctor Vaca. Vamos a trabajar entonces en la mesa, los ponentes, los que van a participar en la mesa, por favor, subamos. Y mientras tanto, profesor Germán, yo sí quiero, mientras se va acomodando el grupo, hablar un poco de un tema que usted lo planteaba, es en términos, digamos, de percepción pública, la institucionalidad, y lo hablo sobre todo de Colombia para no meternos en otros líos. Hay una imagen muy negativa de nuestra institucionalidad, tanto así que el ser político, cuando uno se presenta como político, yo creo que es lo peor que le puede pasar a uno, ¿cierto? Decir, no, soy un político, entonces uno trata de disfrazarlo diciendo, no, yo soy un politólogo, yo soy un estudiante de la política, pero no me confundas. ¿Qué papel puede jugar en esa visión, yo diría, desvalorizada hoy de la política colombiana, unos medios que necesariamente tienen que tener, por supuesto, un sustento político? Lo peor no es cuando se le presenta a uno a alguien que dice que es político, lo peor es cuando un hijo se levanta un día y le dice a uno, quiero ser político. Totalmente cierto. No, es cierto en mi caso, porque me ha sucedido en mi propio caso. Hay varios puntos con relación a este tema. Uno primero tiene que ver con la ocupación de lugares que no corresponden. Los medios, tanto privados como públicos, no pueden ocupar el lugar de la política profesional que se requiere como mediaciones institucionales en una sociedad. A no ser que renunciemos a ese hecho, pero eso es renunciar, digamos, a la tradición de la democracia. Pero uno de los problemas habituales es cómo los medios se ocupan para transformarse en políticos, para transformarse en agencias del Estado y para transformarse en alguien que responde por los deberes que tienen los gobernantes. Eso no. Yo creo que los medios deben ampliar, expandir los derechos, deben ampliar las posibilidades de participación, debe tener una información de calidad, debe decirle a los ciudadanos sobre lo que está sucediendo a profundidad, para que los ciudadanos puedan tener decisiones y consensos racionales como base de la democracia deliberativa.
El otro asunto fundamental y que está muy en debate en América Latina es el tema de la relación entre democracia, medios y democratización de los medios. Sobre eso hay muchas discusiones y hay modelos muy diversos. Yo sí me quiero meter en problemas. Usted es funcionario público, yo no lo soy. Y es muy diferente el replanteamiento que hace la ley de Uruguay o la ley de Argentina de la participación de los actores en el paisaje mediático. Yo sí me quiero meter en problemas. Usted es funcionario público, yo no lo soy. Y es muy diferente el replanteamiento que hace la ley de Uruguay o la ley de Argentina de la participación de los actores en el paisaje mediático a la que hace Venezuela o la que hace Ecuador. Eso hay que decirlo, no simplemente para discriminar, como para profundizar en el debate. Yo creo que mirar lo que pasa en Venezuela, o mirar en Ecuador, o mirar en Uruguay, o mirar en México, Colombia, etcétera, nos puede dar muchísimos elementos para no solamente pensar en lo que está pasando, sino pensar en lo que debe pasar en democracias más maduras, en democracias de más calidad, en democracias a profundidad y no solamente